Bienvenidos amigos, amigas a otro problema del libro de mecánica vectorial para ingenieros de Birst and Johnson. En este caso, un problema de estática. Pero antes de comenzar con el ejercicio, no os olvidéis de darle un like al vídeo, suscribiros al canal si os gusta el contenido y activar las notificaciones para no perdernos nada. Y ahora sí, vamos al lío. El enunciado dice así: para el gancho del apoyo del problema, determine por trigonometría a. La magnitud y la dirección de la fuerza P más pequeña para la cual la resultante R de las dos fuerzas aplicadas en el gancho sea horizontal. Y B. La magnitud correspondiente a R. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo que hacemos en todos los ejercicios, hacer nuestro diagrama. Suponemos que este es el punto donde convergen las fuerzas. Nuestra fuerza de 50 newtons la tendríamos por aquí, 50 newtons, y tenemos que hallar la fuerza P. Bueno, vamos a terminar primero de poner los ángulos. Este ángulo sería de 25 grados y tenemos que hallar la fuerza P de tal manera que R sea horizontal. La fuerza P más pequeña para que R sea horizontal. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando P forma 90 grados con la resultante R, que la vamos a dibujar aquí en verde. Tenemos aquí P y aquí R. Siempre que nos indican la fuerza P más pequeña para la cual la resultante de las dos fuerzas aplicadas sea horizontal, la fuerza P más pequeña es siempre la que es perpendicular a la resultante. ¿Por qué? Veis aquí que está a 90 grados. Vamos a indicarlo también, para que no se quede nada sin decir. Si nosotros, por ejemplo, ponemos en azul, P fuera así, como está en la línea discontinua, este vector P azul ya sería más largo que este P. Y este también. Pero si venimos en este sentido, pasaría lo mismo, ¿no? Así que el vector más corto, es decir, la magnitud de la fuerza más pequeña, es la que forma 90 grados con la horizontal. Vamos a borrar todo esto en azul, que quede limpio el dibujo. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo en el que tenemos un ángulo y la magnitud de una fuerza. Entonces ya directamente podemos resolver el problema. Así que veamos el apartado A. Fuerza P, magnitud y dirección. La dirección ya la sabemos. La magnitud, ¿a qué es P es igual? Pues será igual a 50 por el seno, hipotenusa del ángulo rectángulo, por el seno de 25 grados. Así que P será igual a 50 por el seno de 25 grados. Así que el valor de P es de 21,1 newtons. ¿Y cuál es la dirección? Pues perpendicular hacia abajo. Y aquí tenemos nuestro apartado A, bien sencillo. Ahora, vamos a por el apartado B. Este no es ahora. ¿Qué nos dice el apartado B? La magnitud correspondiente a R. Pues, ¿qué será R? R será igual a los 50 newtons, pero en este caso por el coseno de ¿qué? Pues de 25, porque es el ángulo contiguo, 25 grados. Así que R, que ya hemos dicho que tiene que ser horizontal, será igual a 45,3 newtons. Y ya estaría el ejercicio resuelto. Como veis, es súper sencillo. Lo único que hay que tener claro en este tipo de problemas es que la fuerza más pequeña para que la resultante sea horizontal tiene que ser siempre 90 grados donde se encuentran los vectores. Y con esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, que este ha sido muy rápido, lo dicho anteriormente, darle un like, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones. Si queréis hacer más problemas de esto, hay una lista en mi canal
que son cursos estática 1, que son todo este tipo de problemas muy sencillos. Echadle un vistazo. Adiós.